Buenas, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? ¿Está bien el sonido? Cualquier cosa vayan avisando ahí si se escucha bajo o alguna cosa, así vemos de acomodar. Y ahí, mientras tanto, se va sumando Mariano. Osh. Buenísimo. Ahí estaríamos. Ah, le tengo que dar vuelta. Allá. Bueno, buenas. ¿Me escuchás? Pedro, ¿se escucha ahí? Sí, yo te escucho. Sí, sí, se escucha bárbaro. ¿Todo bien? Bien, bien, Ya bien. Gracias esta es por la preguntar. original. Hicimos la prueba ayer, ya en esta no podemos fallar. Sí, encima cuando hicimos la prueba, mi nena se cayó de la cama, tremendo. No sé si la viste. No, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Che, bueno, nada, en principio agradecerte, ahí ya se va sumando bastantes invitados. Desde Turuncos era una charla que teníamos ganas de hacer hace rato, ya incluso habíamos charlado en algún otro momento de armar algún encuentro y un poco la excusa nos la dio el 9 de julio, que va a ser ahora en unos días, un nuevo aniversario, digamos, de la independencia política de Argentina y a partir de la fecha nos salían algunos debates que se pueden seguir dando, digamos, un poco partiendo, digamos, de la pregunta de qué implica ser independiente, podemos decir, si se quiere, y cómo sabemos que hay muchas cosas todavía por discutir y por seguir trabajando en los distintos espacios donde se construye, digamos, lo nacional, por decirlo de alguna manera. Bueno, Mariano es docente, es licenciado, doctor en letras, es escritor, es poeta, también ha escrito algunos libros de ensayos. Tengo por acá parte de guerra, pero digamos, más allá del currículum, sobre todo me parece que es un compañero dedicado a pensar la escuela no como esa escuela, digamos, que tantas veces se ha construido discursivamente, digamos, como el espacio que homogeneiza y que nos normaliza de alguna manera, sino la escuela real, la escuela que nos encontramos en cualquier barrio de la provincia, digamos, cualquiera de a poco se empiece a incorporar en el trabajo docente y un poco a partir de algunas de esas preguntas era que nos surgía la idea de la charla, la idea de la convocatoria. Eh, Son muchas las líneas desde donde charlar, desde donde ir discutiendo, iremos viendo también, de ir encontrándole algún carril, digamos, para que no se disperse mucho, pero un poco a partir de estas preguntas era que nos surgía la pregunta, principalmente para hablarlo desde nuestra formación de letras, digamos, ¿no? De cómo partimos de una formación muy eurocéntrica y que una vez que llegamos a los espacios educativos medios, podemos decir, la escuela como uno de los muchos espacios de educación y de formación, muchas veces se replican, se reproducen esas formaciones y es muy difícil combatirlas, podemos decir. Así que un poco a partir de ahí surgía la convocatoria, no quiero igual que quede muy abstracta la charla del cotidiano, digamos, en el que estamos, así que también preguntarte un poco cómo andás, cómo venís, si estás dando clases, escribiendo, en qué andas un poco en esta cuarentena. Sí, lo primero en relación a eso, yo venía pensando que uno no puede dejar de hablar, inclusive en términos de privilegios, pero digamos, de una posibilidad de tenernos, en mi caso, ¿no? En una charla así, y no poder considerar que hoy por hoy hay muchos argentinos y argentinas que la están pasando fiera, ¿no? Sí. En lo inmediato que son los docentes, algunos con los salarios muy justos, ¿no? En muchas provincias se atrasaron los salarios y los aguinaldos, y ni hablar una situación más extensa de la población, que además es la población que atiende la escuela pública, que son los sectores más castigados, ¿no? Eh, y que inevitablemente este encierro, digamos, esta cuarentena para muchos, los que no estamos trabajando de manera presencial, sino virtual, no deja de pasar también por nuestra cabeza, bueno, ¿qué se viene, no? Y qué se viene para la escuela,
Y un poco a veces estos debates quedamos en términos disciplinares, como vamos a ver hoy, bueno, pensar la enseñanza de la literatura, enseñanza de la lengua, la escuela, la formación universitaria, hasta parece arqueología, ¿no? Yo decía ayer a un amigo que no sé si estoy haciendo ciencias sociales o ya soy un arqueólogo, ¿no? Un arqueólogo de algo que desapareció en los últimos, en las últimas horas. No, no, tan pesimista no, pero sí una situación de un malestar que tiene que ver con que muchos argentinos la están pasando fiero, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, sí, después, digamos, obviamente las desigualdades que se abrieron a nivel educativo, vos hablabas de los docentes, pero después en términos de estudiantes, ni hablar, digamos, es la continuidad que se intenta sostener, pero las dificultades con las que nos encontramos en cada escuela para construirlo son enormes. Sí. Y en relación a la conversación, yo había pensado unos 15, 20 minutos nomás, como veces, pensándolo como una charla, no como una clase, digamos, siendo un poco desprolijo, y en todo caso, si hay algún compañero o compañera que está ahí en Instagram, no sé si se puede hacer un comentario, que haga un comentario, una pregunta por escrito y saldrá. Yo lo que te veo a vos es dado vuelta. ¿Quién es el? Estamos ¿Estamos los los dos? dos, ¿O yo estoy dado vuelta y tengo que...? ahí estamos equilibrados, me parece, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos, bien. Dado Sí, vuelta con esto estamos. totalmente. El espacio está abierto, se puede ir interviniendo ahí desde el chat y cualquier cosa que va surgiendo lo traemos acá a la charla, que un poco lo pensábamos, digamos, en el mismo esquema. Elegí un poco por dónde arrancar y ir dialogando. Perfecto. Yo creo que, a ver, algo que nos permite esta charla es pensar la formación en letras, por qué está tan disociada de la cultura escolar, digamos, de los problemas que tiene un docente, de los debates que tiene un docente. Estoy pensando en las carreras o de letras universitarias o de los Te terciarios. interrumpo un segundo, Mariano, porque ahí lo que nos dicen es que estamos los dos medio dado vuelta. Ah, ahí. Pará. Tendríamos que, ahí estamos, porque si no vamos a hacer que todos tengan el teléfono. Ahí va. Pará. Si se te complica mucho para No, no, sostener, no, 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 no. Es como cuestión estábamos. de, si se caen los libros, lo puse con los libros. Viste, alguno estaba dado vuelta, yo te di vuelta a vos, yo estaba dado vuelta y te convencí. El tema del sumo. Bueno, yo creo que ese sería un primer modo de ingresar al tema. ¿Por qué la universidad en particular? Porque, digamos, y agradezco también a los compañeros de Uturuncos, que son los que organizaron esta charla, digamos, y la voy a pensar un poco en un alumno de letras o de las carreras de humanidades avanzados, está tan disociada de la cultura escolar. Eh, yo doy, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en la Universidad Nacional de La Plata, doy la materia de didáctica, y a veces hablar de la escuela y de los problemas de enseñanza de la escuela es hablar de un mundo totalmente desconocido, ¿no? Casi parece un orientalismo, ¿no? Se desconoce completamente. Y esto yo creo que es para detenernos en términos políticos. O sea, no es casual que la gran institución donde podemos concretar, donde podemos pensar los problemas de la historia, de la literatura, de la lengua, de la sociología, en términos políticos, porque estamos con las clases populares, porque realmente articulamos políticas públicas que llegan a la mayoría de la población en todo el territorio argentino, está desatendido. ¿Bien? Y yo creo que un modo de pensar esto es que hay una concepción fuertemente liberal de la formación universitaria. Esto que dice Roland Barthes cuando entra al Collège de France, ¿no? Esta casta universitaria que conformaba y que conforma, ¿no? El Collège de France, que él dice cuando en su clase introductoria, en su lección inaugural, que dar clases en la universidad es estar fuera del poder. Es un trabajo libre y un trabajo que naturalmente te libera. ¿Bien? Yo acá introduciría una discusión. Yo creo que los que estamos pensando en términos de un proyecto nacional de transformación de las condiciones de vida de las mayorías, no podemos tener una concepción liberal del trabajo intelectual. ¿Bien? Es decir, para mí las universidades deben pensar la institución escuela y más un profesorado. O sea, no pensar
tiene que estar articulado la institución escuela con la universidad. Decir esto hasta es antipático. ¿Por qué mis temas de investigación tienen que tener que ver con... Bueno, esa es una concepción liberal. No está ni bien ni está ni mal. Pero en términos políticos es privilegiar tus privilegios en términos de clase sobre las necesidades, sobre los problemas de las mayorías populares de un país. Luego hay otra construcción, también vamos a hacer un rapidito, ¿no? Un ping-pong. No vamos a poder detenernos en cada uno. Es una concepción enciclopédica y eurocéntrica. Es decir, tenemos una universidad que piensa los problemas en términos especulativos. ¿Bien? No se curte, no conoce el terreno, no se embarra. Y también es eurocéntrica, ¿bien? En que esos mismos temas disciplinares enciclopédicos están dentro de una tradición europea. Perdón, europeísta, no europea. Porque no hay que confundir el eurocentrismo o esa Europa ideal que crea la Europa imperial del siglo XIX con la cultura galega, con los Irish Traveller, ¿bien? Con distintas, con los catalanes, los vascos, etcétera, etcétera. ¿Qué es el eurocentrismo? Es confundir la historia colonial e imperial de Europa con el resto del mundo. Lo que algunos dicen, el robo del mundo. Ojo, eso afecta en el conformado de nuestra carrera a desconocer las lenguas indígenas, nuestras tradiciones literarias, nuestra conformación como nación, pero también sesga la historia de Europa y también sesga la historia del mundo. Nosotros damos, por ejemplo, una historia antigua donde no damos Gilgamesh. Y yo diría, no leyendo a Gilgamesh, hasta no entendés la Torá. ¿Bien? Sí. Y ni hablar la Odisea, porque en el siglo XIX, ¿no? Esta construcción del idealismo alemán, Hegel y otros, siglo XVIII, siglo XIX, de los pueblos sin historia, lo que quieren borrar, porque es el protonacionalismo europeo, es la influencia semítica. Y todo el Mediterráneo y Medio Oriente tiene una fuerte influencia semítica. Entonces, hay una visión sesgada, no solo del mundo americano, sino del mundo en términos globales. Pero uno preguntaría, bueno, ¿y este debate, Gilgamesh, las pirámides, el Mediterráneo, qué tiene que ver con lo que arrancamos hablando? Bueno, que si vos tenés, por ejemplo, una carrera donde no sabés que el español que hablamos nosotros está misturado con las lenguas indígenas, que salís un poco del Cuadrado de la Plata, y en el mismo Cuadrado de la Plata, si afinás un poco las orejas, ¿no? Como cuando querés cazar una vizcacha, una liebre, que te pones así, vas a escuchar guaraní, vas a escuchar quechua, vas a escuchar aymara. Entonces, sí, que también, te interrumpo un segundo, el no escuchar esas voces, el no escuchar esas voces también en la universidad te marca un poco también cómo se está construyendo y que de alguna manera se relaja o se evita algunos conflictos que la escuela tiene, digamos, con todo ese conglomerado, digamos, o esa multiplicidad que en la universidad no la vemos, porque, digamos, la universidad popular que se apuesta a construir, en la práctica se ve poco, digamos, y el sector que uno se encuentra en las aulas es relativamente, digamos, homogéneo, muy distinto del que encontrás en la escuela media, si querés sumarle una característica ahí a la universidad, ¿no? Sí. Principalmente en los últimos años, ¿no? Hay una segmentación que se va dando, que los primeros años en las universidades de La Plata, digamos que las más tradicionales, ves mucha gente del interior, de clases populares, y eso se va de una manera u otra homogeneizando, o sea, o aceptando esas reglas de juego, que hasta han pasado, bueno, yo soy profesor de la universidad, debates que son hasta bizarros, porque uno como docente universitario estaría contento de que su matrícula crezca, y muchos docentes, hay muchos, algunos docentes, no digamos muchos porque eso no sería cierto, preocupados porque los cursos de ingresos, en el momento del crecimiento económico que se va dando en 2007, 2008, 2009, empiezan a ingresar a la universidad. ¿Bien? Y empieza a cambiar cierta composición social de la universidad de los 90. Estamos hablando de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Distinto a las experiencias del conurbano y universidades del interior. Y muchos docentes operaron en términos bien reaccionarios de clase, ¿no? No quiero que ingrese eso. Entonces, tampoco eso que se ve en la dinámica social y en la escuela lo vemos hacia dentro de la universidad. ¿Por qué digo esto? Doy mi ejemplo. Mis dos
maestros, Moejara, ¿no? De guaraní, Carmen Lescano y Daniel Rojas fueron alumnos míos de la carrera de letras. Y yo los conocí ahí, en la carrera de letras. En la misma facultad esto acontece. Quiero decir, no es que la universidad es, en una visión nacionalista disociadora, es un búnker de las clases altas europeas, ¿no? Hay más un dispositivo. Hay más un dispositivo que esconde eso que lo que efectivamente sucede. Y en Bien. ese sentido, la universidad es más reproductora que la escuela, porque en la escuela eso aparece inevitablemente. ¿Me querés decir algo, Pedro? No, 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 se trabó un poco la conversación, Sí. pero no, no era por ese lado. Eh, y entonces, digamos, para concluir esta primera introducción de lo liberal, lo enciclopédico, lo eurocéntrico, esto produce una disociación fuerte entre nuestra formación como futuros docentes en letras y el sistema escolar. El sistema escolar entendido como políticas educativas, que las desconocemos, si hubiera políticas lingüísticas, las distintas políticas educativas de las provincias, el cotidiano escolar, los saberes docentes, cómo se trabaja, quiénes son nuestros alumnos. Y si uno lo plantea al revés, es decir, pensar los problemas teóricos y críticos desde una praxis, desde un cotidiano, vemos que hay una serie de problemas teóricos muy importantes, muy complejos, que no están asumidos. Por ejemplo, traje algunos para nombrar, simplemente al pasar. Si uno partiera de la escuela a la universidad y no de la universidad a la escuela, por ejemplo, en nuestra formación de letras no existe ninguna materia que aborde la alfabetización. ¿Bien? Siendo que en el secundario seguís alfabetizando, ¿no? Porque tenés alumnos que uno continúa alfabetizando. No sabemos la historia de la alfabetización, los métodos, de la cultura escrita, todos estos debates que vienen, digamos, de la cultura sumeria y después las distintas culturas semíticas, ¿no? Que lo van armando los primeros sistemas de escritura. No hay un estudio de las lenguas indígenas y de las variedades del español. Ojo, esto también sucede en los profesorados de nuestra jurisdicción. Si vamos, por ejemplo, al profesorado de lengua y literatura, que depende de la Dirección General de Cultura y Escuelas, y Educación, perdón, de la provincia de Buenos Aires, ¿bien? En los institutos de formación superior que forman como profesores de lengua y literatura, por ejemplo, va a la materia Historia de la Lengua Española, y ahí no va a haber nada de lenguas indígenas. ¿Bien? No, no se va a nombrar el guaraní, se va a nombrar el Spanglish, por ejemplo. Claro. Y si uno tuviese que estudiar el español que hablamos, por ejemplo, en el Río de la Plata y el litoral, y el guaraní te da muchas pistas. ¿Bien? Otro tema, por ejemplo, muy interesante, porque además la universidad es fuertemente secular y no entiende la complejidad del pensamiento sacro, cosmológico, y lo reduce a sus versiones más, es la religiosidad mestiza. Uno cuando va a la escuela conoce una religiosidad mestiza que tiene que ver con una larga tradición de pensamiento criollo, ¿no? Uno diría, bueno, pero pará, te fuiste. ¿Qué tiene que ver el gauchito Gil, la difunta Correa, con la enseñanza de lengua y literatura? No me toque los libros, ¿no? Sí, sí. Volvemos para... Uno enseña, por ejemplo, realismo mágico, o el real maravilloso, si lo quiere decir en la fórmula de Carpentier, o la literatura de la segunda mitad del siglo XX latinoamericana, que quiere recuperar unas culturas, y va a encontrar que hay algo ahí de esa concepción de la realidad mestiza latinoamericana, cosmológica, que los alumnos lo traen todo el tiempo en su religiosidad mestiza. Entonces vos ni se sabe que existe esa tradición de larga data en las culturas populares argentinas. Y eso tiene que ver con una concepción eurocéntrica, sin duda, de desconocer la conformación. Luego, en los mismos temas disciplinares, vos fijate que en la escuela lo que vas a encontrar es una serie de saberes docentes que actualizan una serie de problemas disciplinares anteriores, por ejemplo, el estructuralismo literario, los estructuralistas argentinos, la historiografía literaria, que como nosotros tenemos una formación bien posmoderna, por ejemplo, que piensa que la historiografía es mala, borra
y que en la escuela todo el tiempo se va a actualizar. Entonces podríamos pensar cómo esos saberes docentes que se ponen en juego, podríamos con unas reformulaciones actualizarlos. Y bueno, y dejo un último y después seguimos el ida y vuelta. Yo siempre doy este ejemplo que para mí da cuenta de esta disociación, este hiato entre nuestra formación. Yo nunca me voy a olvidar una biografía de Ar que decía, Ar, como todos los argentinos, se creó una cultura de descendientes de europeos. ¿Bien? Todos los argentinos, bueno, muy escuetos, ¿no? Yo siempre digo, cuando en la universidad nombran la Argentina, hay que decir que están hablando de 4 barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es eso, Argentina. Y una docente, tal vez un poco en esta idea de reconstruir ese pasado inmigrante europeo, le lleva una consigna a los alumnos para que le digan de dónde son sus abuelos. Y la docente estaba totalmente decepcionada porque pensó que los alumnos habían perdido memoria histórica. Dice, ya no saben de dónde vienen, esperando que le digan que eran vascos, de Galicia, italianos, árabes. Y claro, esos chicos eran de Chaco, eran de familias Tobas o Com, ¿no? Eran criollos de Santiago del Estero. Y esa historia no existe. Entonces tenemos una formación que también en cuestiones disciplinares es flaca, diríamos. Es escueta, no da cuenta. Pero la base del problema es la concepción liberal que piensa que nuestra formación tiene que ser libresca y disociada de una práctica. Ahí está la base. La base, porque también, ojo, de concepciones latinoamericanistas, concepciones decoloniales, yo a veces le digo los bartesianos o los derridianos con plumas, ¿no? Buscan la pluma o la máscara más que le parezca más tupí guaraní, ¿bien? Siendo el guaraní una lengua básicamente hablado por criollos, y también desconocen el cotidiano, porque básicamente disocian el conocimiento de una práctica, de una institución y del compromiso orgánico que tiene uno en términos teóricos para un trabajo. ¿Bien? La universidad en ese sentido sigue siendo fuertemente y básicamente liberal. Gobierne quien gobierne. Genial. Ahí en los comentarios lo primero que surgía ahí te decían que habías arrancado muy tranquilo con las ideas, muy moderado. No, ni hablar. No, ¿sabés lo que pasa? Después me reta, me dice, no, bardías mucho, Dubín. Tenés que aprender a decir las cosas de una manera que no se enojen. E intento. Pasa que después me voy motivando y se me escapa el indio, como diría, ¿no? Kush y otro. Es que nada, un poco no queda otra, digamos. Me parece que ahí tocaste algunas cosas que ya dan bastante para trabajar, digamos. Lo de la alfabetización, capaz no sea el encuentro para detenerse demasiado, pero es terrible, digamos, si uno lo piensa, digamos, porque te pasa cuando por primera vez vas a dar aula a un colegio secundario, donde capaz que caes con un cuento, caes con una novela, con lo que sea, y hay pibes que no lo empiezan ni a leer, y no tenés ni idea qué hacer con eso. O sea, no se te ocurre, porque no es, digamos, hay temas que uno los puede explicar, pero pedagógicamente, digamos, lo que implica la alfabetización no es algo que uno sin las herramientas lo pueda trabajar. Y después me parece ya, digamos, ya metiéndose más en este mestizaje que uno se encuentra en el colegio secundario, que un poco vos en alguna nota hace un tiempo hablabas de cómo esa idea capaz de arranque del siglo XX, que pensaron los liberales de, bueno, la escuela que se instale como el espacio que va a homogeneizar a todos los actores y que de alguna manera balanceaban como exitoso, digamos, ese proceso. Hoy cualquier escuela muestra que de ninguna manera es así, digamos, porque ese mestizaje, esa pluralidad está cada vez más presente o sigue estando, digamos, igual de presente, por lo que ese objetivo, digamos, no está del todo logrado. Y un poco ahí para sumar, me parece que ahí te dicen que bajes un toque la cámara, que no se te ve bien, yo igual ahí más o A menos ver, ahí me eh, pongo. Ahí. ni hablar. No, de pensar, digamos, la escuela como un espacio político, donde se construyen, digamos, sentidos comunes y donde los contenidos que uno trabaje, o la manera en que uno trabaje esos contenidos, de alguna manera van a modificar al resto, a quienes participen, a quienes sean
los alumnos, está esa idea que vos también traes mucho, digamos, esa frase de Walsh, de cómo siempre han pretendido, digamos, sacarnos nuestra historia, sacarnos nuestras tradiciones para que partamos, digamos, sin ese recorrido, cosa que les reduce, digamos, un montón de problemas que se pueden dar cuando recuperamos toda esa tradición y cuando la traemos al presente, que es básicamente, digamos, la manera de seguir trayéndola, ¿no? Como algo así, una efeméride, sino discutiéndolo siempre, digamos, vos lo haces mucho, eh, por ejemplo, con la lectura que haces del Martín Fierro, o que hiciste hace poco pensándolo con un paralelismo con Luciano Arruga y con la historia de él, chabón que no quiere afanar para la policía y que se niega a eso y eso le trae, bueno, digamos, en el caso de Arruga, termina como termina, en el caso de Fierro, digamos, toda la historia que se puede armar desde ahí, pero como obviamente los contenidos, digamos, no están por fuera de la manera en que uno los trabaje. Y capaz, para seguir un poco con esa idea, digamos, digamos, cuáles son para vos los pasitos escalonados, si se quiere, de a poco que habría que dar para ir avanzando en una construcción eh, que se piense mucho más articulada con la secundaria en la que se va a trabajar, y sabiendo las realidades que uno va a encontrar ahí, digamos, por dónde te parece que habría que ir avanzando, si es desde los planes de estudio, si es directamente desde la enseñanza y del mano a mano y de cómo ir sumando esos contenidos, o desde dónde se puede avanzar en eso. Sí, retomo un poquito antes, que hay algo que me parece muy interesante con esto de borrar historicidades. Una vez se piensa los grandes problemas de la clase obrera argentina, las clases populares, las lenguas indígenas. Y a veces pasa con cosas muy, muy sutiles, pero que determinan. Yo anoche le estaba leyendo a mi nena para dormir una novela de Marianela Walsh, y por una palabra que dije, me dijo Amanda, mi nena mayor me dice, esperá que me acordé de una rima, de una canción. Y la empezó a cantar, que yo no sabía que la sabía, que es Había una vieja, ¿no? Había una vieja. Y yo dije, eso me lo leía mi abuela cuando, me lo leía, perdón, me lo recitaba mi abuela, mis dos abuelas, mi abuela criolla y mi abuela judía, cuando era pibe. Eh, y se durmieron y me empecé a investigar, ¿no? Y claro, es parte del cancionero tradicional argentino, eh, oral, popular, y que en distintos momentos de la historia circuló por las escuelas también. Pero fíjate esto que interesante. En la postdictadura, ciertas medidas, por eso vos fíjate que a veces no hay que pensar en términos de un posicionamiento ideológico, sino ciertos conceptos clave. De una idea de modernidad, de progresismo, entendido como que hay que abandonar lo antiguo, se disoció. Yo dije, la historiografía, la historia, lo que nos da sustancia en términos de un pueblo, ¿bien? En todo caso, sobre eso hay muchos debates, y el folclore. Entonces se abandonó de los diseños curriculares el folclore, porque era algo antiguo, aburrido, y ahí estaba en gran parte, por ejemplo, nuestra memoria popular, nuestras experiencias populares sintetizadas en pequeños versos que nos explicaban cómo sentir algo, cómo enfrentarnos a algo, las largas tradiciones de lucha de un pueblo. Sí, Entonces, ahí también hay un borramiento. Dicho esto, yo creo que es central pensar. Ahí una compañera preguntaba qué significa que sea liberal nuestra formación. Disociar la producción de conocimiento de una praxis. ¿Bien? No, esta idea de que dar clases en la escuela es bajar al inframundo teórico. Yo nunca quise dejar, y espero no hacerlo, dar clases, ¿no? Yo hace 15 años que doy clases. Y me parece que ahí está el espacio donde uno puede reflexionar realmente los grandes problemas. ¿Bien? Y la politicidad no está dada, o no está dada solamente en un texto, en las comas de un texto. La politicidad fuertemente se construye en las relaciones sociales, con los otros. Y eso es la escuela. ¿Bien? ni hablar. Entonces yo creo que, Sí, perdón, con esto termino, que la universidad sigue disociada
y una universidad que forma profesores, principalmente ahí, en ese segmento, de su función, que es formar a docentes que conozcan la cultura escolar, que no que la conozcan para replicarla, que la conozcan de manera crítica para poder reformarla. Por ejemplo, yo te pregunto, Pedro, si conoces, si has leído el diseño curricular de secundario de prácticas de lenguaje o de literatura, perdón, de literatura. Sí, Y seguramente no lo conozcamos. ¿Bien? Y por ejemplo, si uno analiza los diseños curriculares, va a encontrar concepciones sobre lo indígena fuertemente civilizatorias que hacen sistema con las concepciones universitarias civilizatorias de lo indígena, es decir, que cuando digo lo indígena, digo lo criollo, lo mestizo, este hablar guaraní mezclado que habla gran parte de la población en Argentina, como algo... entonces, nos falta una visión integral. Y una visión liberal, por ejemplo, que nosotros vamos con el último cuento de una autora o de un autor que está de moda, sí. que Random House nos dice que es lo que va, me empiezo a picar, me empiezo a picar y empiezo a tirar. Y con ese libro que justo el conglomerado libresco más grande de habla hispana nos dice que es lo que va a transformar la realidad, nosotros pensamos que eso automáticamente va a cambiar las prácticas sociales históricas del país. Fíjate la concepción liberal que es eso. Vas con un libro, lo lees y transformaste unos sujetos. Esa idea de bien socialista, iluminista, socialista digo del Partido Socialista, no del socialismo revolucionario, socialista de justo, del pobre ingenieros, de creer que vos vas con tu cultura y educás a unos pobrecitos, ¿bien? Sin entender la complejidad, la historicidad de tu propia cultura. Sí. ¿Bien? Y sin entender también que hay luchas que son siempre, no siempre las mismas, pero bastantes similitudes tienen, digamos, y que por eso mucho de lo que hay detrás, digamos, de lo que tenemos en nuestra historia, digamos, una de las cosas por las que sigue siendo totalmente presente es porque hay mucho de esas luchas que están hoy en día y que se atraviesan hoy en día. Yo me encontré el año pasado dando clases en secundario y te digo que me salvó alguna idea de parte de guerra y pensar a algunos versos desde el campo en relación con canciones de damas gratis. Eh, si uno lo piensa así, digamos, sin leerlo, sin chusmearlo bien, puede parecer una idea así medio folclórica, así como, pero donde te pones a leer los poemas del campo y a leer alguna letra de damas gratis, ves la misma idea, digamos, de que cuando el pobre roba, listo, condenado, y cuando el que roba viene de otra clase, podemos estar horas, o digamos, nunca se sabe o nunca se aclarece nada, digamos. Me parece que esa concepción liberal de creer que uno va con lo iluminado y con lo nuevo a modificar algo que está previo, también se pierde esta idea. Y otra cosa, y un poco empezabas a comentar, no sé si me está escuchando bien porque se me trabó tu joya. Sí, sí. No, un poco empezabas, digamos, a meterte en algunos temas que hacen más a una política curricular, a una planificación ya más, si se quiere, estatal. Capaz preguntarte un poco si ves con cierto optimismo, digamos, que el Frente de Todos, que el nuevo gobierno pueda avanzar en una política educativa que, digamos, hay algunas de estas discusiones que no son propias para modificar desde lo estatal, hay otras donde sí, digamos, hay política educativa en donde sí se puede intervenir. Si lo ves, obviamente que hoy hacer aspiraciones o debates sobre el rumbo del gobierno se hace difícil por la coyuntura, pero entendiendo que en algún momento se va a superar y que las discusiones van a ser otras, si ves que hay una voluntad de avanzar en algunas discusiones y de qué manera se debería hacer ese proceso desde lo estatal, sabiendo obviamente que hay debes históricos, por ejemplo, digamos, por poner uno, las dificultades que hoy presenta el presentar o el pensar al país como plurinacional, ¿no? Que un poco también lo podemos discutir de cara a un nuevo 9 de julio,
como en la Argentina hoy ese debate o esa concepción cuesta muchísimo incorporar, incluso, digamos, desde los líderes políticos o incluso desde las fuerzas políticas que acompañamos, tampoco son miradas o discursos que sean muy recuperados. Vuelvo un poquito para atrás para Dale. responder tal vez en diagonal un poco. Eh, Vos decías lo de la cumbia, ¿no? Me acordé de mientras lo decías, tiene la piel más clara, paseas en auto por la ciudad. Yo vivo en un barrio pobre donde se aguanta a mate y pan. No sé quién te dio derecho para decirme negro del plan. Fíjate todos estos tipos que se dicen, no, yo tengo el currículum, soy de colonial y te hacen unos libros que son inentendibles. Eh, y esto te lo explicaron en 4 versos, ¿no? El problema central de Latinoamérica, y eso tiene que ver con pensar cuestiones didácticas, ¿no? Los problemas de la enseñanza. Eso por un lado. Por otro lado, yo tengo mucha confianza, no sé si en todos, pero los docentes, muchos docentes, maestros, maestras, profesores, profesoras, han resguardado la memoria popular. Yo, que me crié en una escuela de los 90 y nunca me voy a olvidar de el abrazo de Menem con Rojas, ¿no? Que es toda una tradición a la tradición popular y que era muy difícil en ese momento decir que uno reivindicaba a Perón, a Eva Perón, a toda una tradición peronista, porque el peronismo para las pibes de mi edad era el abrazo de Menem con Rojas. Fueron los docentes los que introdujeron en la enseñanza, por ejemplo, a Walsh, los que introdujeron el Eternauta. Es decir, hay una historia cotidiana que es por debajo de los grandes discursos, donde se construye la patria, donde se construye la memoria popular, donde se cifra el futuro, si querés pensarlo así. Y yo creo que hay un problema de perspectiva, si querés epistemológico, de pensar los problemas educativos desde arriba. ¿Bien? Yo creo que parte de los problemas de la educación es la centralidad que tienen los especialistas y la poca centralidad que tienen los docentes. Es decir, esto mismo es la universidad. Una universidad que forma a profesores, pero a la escuela a dar clases, desconoce y hasta de manera denigrante, le parece algo, no todo, pero gran parte, digo, ir a una escuela es hacer una cosa que es, no, mirá. Entonces, ahí hay un problema teórico, político, que tiene que ver con crear una política educativa que centraliza a los docentes y centraliza a las escuelas como instituciones de conformación de nuestra identidad, del Estado. Eso por un lado. Luego, sin duda, si uno lo pensara desde arriba, la última reforma educativa del 2006, la Ley de Educación Nacional, la LEN, fue superior e intentó arreglar y superar algunos problemas que nos lega la Ley Federal de Educación de 1993. Sin embargo, seguimos con una educación provincial, que eso es un gran problema en términos salariales y en términos de un proyecto de nación. ¿Bien? Y a su vez, esa ley nacional, por eso nunca hay que pensar la historia, o si querés la sociedad en términos de que baja una política y esa política baja, exactamente. Cada provincia la adaptó a su manera. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, todo lo que es educación intercultural bilingüe, que sería, según la Ley de Educación Nacional del 2006, una modalidad para las escuelas, no existió acá. No hay escuelas que incluyeran esa modalidad. De hecho, por ejemplo, ahora recuerdo algunos textos que analizan esto, ¿no? ¿Cómo se obvió eso? Entonces yo creo que ahí está el problema, ¿no? Que sigue siendo la mirada del mundo social desde muy lejos. ¿Bien? Y creo que necesitamos reorientar una política en términos generales y una política educativa en términos concretos, específicos, que pongan en el centro las voces de los docentes, de los alumnos, de las necesidades de los del territorio, ¿no? Yo creo que ahí sería, sin duda se va un gran debate educativo nacional en los próximos años. Si vos me preguntás, y pienso en la gente que trabaja conmigo, Mariana Provenzano, Carolina Cuesta, Manuela López Corral, Matías Mazzarella, otros, y muchos otros que no quiero nombrar, porque si no nombro a todos,
Estamos intentando pensar cómo centralizar los problemas educativos desde la voz de los docentes. Y se puede hacer. Eso sería una transformación, por ejemplo, creando becas, ¿bien? Creando laboratorios de investigación desde el sistema escolar, ni hablar mejorando los sueldos, ¿no? Porque eso si no sería imposible. Reorientando los problemas teóricos de muchas universidades a los problemas escolares, creando profesorados universitarios, por ejemplo, para inicial y primario. Nosotros no tenemos casi ningún profesorado para maestros y maestras universitario. Eso ya te da una idea de el lugar que le damos a la educación primaria, que es la educación donde va la mayoría de la población, casi el 100%. Sí. Sí, sí, ni hablar, e incluso en la universidad, bueno, en la que habitamos, volviendo un poco a esta idea que traías, eh, digamos, hay una formación que desde el minuto cero te plantea, digamos, que tu objetivo o que tu éxito va a ir si lográs la licenciatura y seguir por ahí, investigar y meterte en los centros de estudios, digamos, y que por eso tenés que tener un buen promedio, tenés que estar atento con eso, porque si no logras eso, te va a quedar la docencia, digamos. De alguna manera ya está esa formación, digamos, es con la que convivimos muchas veces en la universidad. Y también entendiéndola, vos decías, espero nunca dejar de dar clase o no tengo interés en dejar de dar clase, siempre pensándolo como una etapa, como un tránsito, digamos, como una etapa de unos años, en tanto uno logre capaz, qué sé yo, meterse a dar, logre y llegue a dar clase en la universidad, logre una beca para investigar, pero nunca te lo propone la formación como un destino final, digamos, si se quiere, como un destino en donde uno desde ahí proyecte cómo seguir, cómo mejorarlo, y sin esa formación, sin esa construcción, se hace muy difícil que los profesores que se van formando, digamos, se piensen así como lo planteas vos, digamos, incorporándose en un sistema a construir, a mejorar y a fortalecer, si se quiere. Sí, sí. Y formando camadas de investigadores que tienen esta concepción, ¿no? Que ojo, también hay que volver, digo, el imperialismo existe, no es una categoría rizomática de neurosis colectivas. El imperialismo, tal como primero lo estudió Lenin y luego se estudia de otras maneras en el marxismo, en la historia del pensamiento nacional, hoy por hoy, en educación, tiene que ver con organismos internacionales, principalmente el Banco Mundial y algunos sectores de la ONU, que fijan estándares, políticas, tipos de examen, también algunos contenidos para ser enseñados, y que de los cuales depende, por ejemplo, mucha de la financiación internacional a nuestros países. Sí. Vos fijate el tema que estamos dejando de lado y pensamos que la politicidad es discutir una coma de un autor. O sea, no lo digo para una persona liberal que le gusta su literatura, sus problemas, bueno, pero para los que nos asumimos en un pensamiento antiimperialista, nacional, popular, como quiera llamarlo, que intenta pensar unas estrategias para pensar un Estado que sea autónomo en la ejecución de sus políticas, desecha pensar cómo el Banco Mundial organiza ciertos conceptos que aparecen en los diseños curriculares, en los planes de estudio de las universidades. Entonces, se habla del imperialismo como una cosa fantasmagórica, pero no ves al elefante que está en el patio de tu universidad, que son los planes de estudio, tu formación docente, los diseños curriculares y las políticas educativas que son las que permiten esos diseños, digo, tanto nacionales como después provinciales, la Sí. financiación externa. Y ahí me parece que te metes, digamos, en muchas discusiones urgentes y necesarias, y que un poco la salida, o hay, digamos, muchos sectores que convivimos en la universidad, venimos entendiendo y pensando que una de las maneras de abordar algunas de estas problemáticas es la construcción de una nueva ley de educación superior que incorpore o que modifique muchas de las demandas que traemos, digamos, de hace años, que si se quiere, vos hablabas hace un rato de algunas reformas educativas, si se quiere, el kirchnerismo del 2006, 2007,
quedó como un debe la construcción de una ley que, que discuta la educación superior, y me parece que partiendo de esta lectura que haces, estos debates son centrales, son importantes, entendiendo que esa ley, yo al menos la mirada que tengo, digamos, Alberto ha planteado alguna vez el interés en trabajarla, hay muchos sectores que construyen la universidad y que incluso con roles de gestión que muestran la voluntad de esa construcción. Ahora después, obviamente, hay sectores muy poderosos también que penetran y que están presentes en la universidad hace años y que tampoco van a dejar, van a ignorar estas discusiones y que obviamente van a a sumar la voz y a intentar intervenir. Me parece que si alguna de las puntas que vos planteás, principalmente recuperar el rol de los docentes, recuperar el profesorado en la formación en la docencia y repensarla, es necesario que se sumen y que se incorporen en esa discusión si es que se avanza, ¿no? Sí, sí, Después sí. te quería preguntar ya más, capaz con el laburo más propio que venís haciendo, no, no solo individualmente, sino desde el centro de estudios, haciendo si no me equivoco, digamos, haciendo un estudio, un repaso de el cotidiano escolar y la manera en que se vincula con las lenguas indígenas, con las lenguas originarias. Si podés, digamos, mínimamente resumir qué es lo que vienen trabajando, lo que vienen discutiendo y esto, digamos. Ya tocamos varios de los puntos a charlar, pero en este tema que sigue siendo tan complejo de trabajar o de abordar para quienes llegamos a las aulas y nos encontramos, digamos, con esto, con esta pluralidad de lenguas, de qué manera, digamos, abordarla, trabajarla, y eso, un poco. Sí, sí, partiendo de que eh, cada facultad tiene un abordaje de las lenguas que se hablan en su territorio muy distinta. Yo creo que si bien nuestra facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación ha avanzado en relación a otras universidades, pienso algunas del sur con el Mapudungún, está retrasada, ¿no? En términos de que no hay, o la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que tiene la tecnicatura en Quichua, con muy buenos profesores. Nuestra facultad no ha sistematizado las lenguas que se hablan en el territorio. Sin embargo, cuando uno va a dar clases a una escuela, y eso empecé yo a relevar, dando clases o formando a docentes, me decían, bueno, ¿qué hago con alumnos que hablan guaraní? ¿Qué hablo con alumnos que hablan quechua? Entonces, nosotros hicimos un recorte que fue el guaraní. Primero porque había algunos alumnos universitarios y luego profesores que tenían el guaraní como su lengua materna. Entonces nos pareció interesante armar un centro de estudio. De hecho, la mitad del grupo hoy por hoy habla guaraní y la otra mitad lo estamos aprendiendo. Yañé, guaraní, bai bai. Pero Yañé, morandú, jina, jeta guaraní. Y ahí se sumaron distintos docentes para pensar cuestiones didácticas. Bueno, cómo trabajar en una comunidad que se hablan distintas lenguas, donde el mismo español que hablamos nosotros está misturado por la lengua guaraní, pero digamos que es un primer acercamiento a algo que exige, yo además de la Universidad Nacional de La Plata, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí coordino una carrera que es la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria, título largo, y trabajo con maestros, básicamente maestras, de todo el país, de Chaco, de Formosa, Santiago del Estero, del sur, y no hay, diría yo, en un primer trabajo de relevamiento, casi no hay escuela pública y en gran parte de las privadas de todo el país donde no se hablen lenguas indígenas. ¿Bien? Sin embargo, no tenemos estudios sistemáticos sobre el tema que no sean, que son muy buenos, aclaro, estudios de la lingüística, que Claro. son excelentes. Tenemos grandes, pienso en Verónica Narcesian con el Wichí, por ejemplo, bueno, y no quiero ir nombrando porque, sacando algunos casos, ¿no? Como Gandulfo, el guaraní en Corrientes, que sí trabaja el tema educativo. Pero tenemos que ir avanzando en cuestiones didácticas, de enseñanza, porque no es solamente una política educativa que la escribís, hay que enseñar guaraní en las escuelas. Y eso es como decirle
a un partido de izquierda, bueno, hay que hacer la revolución, listo, y te fuiste. Eso no significa nada. Tenés que crear manuales, orientaciones, explicar cómo eso influye en la cantidad de palabras, en la sintaxis que usamos, qué significa el leísmo, ciertas preposiciones que en el español rioplatense y mucho más en el litoraleño que funcionan distinto a la norma castellana. ¿Y por qué existe eso? Porque ahí hubo una influencia del guaraní, que tiene otras preposiciones y otra concepción de la temporalidad, entonces influye en las preposiciones. Eh, Desde ya, por ejemplo, ahora recuerdo un libro de Golucio que hizo con la UBA, bueno, Angelita Martínez en nuestra facultad, hay algunos avances, pero si vos lo comparás a la cantidad de estudios que hay sobre otros temas, y Sí, casi no existe, ni hablar, ni hablar. casi no existe. Bueno, habían ido, nada, se me trabó mucho lo que era los comentarios que fueron surgiendo, pero nada, también se iban haciendo bastantes aportes. No sé si te queda ahí alguna idea o algo para ir sumando para que haya quedado por charlar. No, tal vez, digamos, tampoco mucho más, ¿no? Porque tengo unas canitas nomás, pero sí, si están escuchando alumnos y alumnas de letras, pensar que la investigación en didáctica, en educación, o problematizando algunos problemas nacionales sobre nuestras lenguas, nuestras culturas, nuestras tradiciones históricas, eh, son cosas que tienen, no solamente tienen importancia, sino que te dan cierta satisfacción, ¿no? Sí, Eh, yo siempre digo, gracias que estudié didáctica y puedo estar dialogando hoy con vos y otro día tomando unos mates en la cocina de una escuela, o el otro día hice un Zoom con todos profesores del barrio Toba de Resistencia y estar escuchando ahí, y no estudié un tema que estaría solo leyendo un librito, ni no es lo hablar, mío, ¿no? No, ni hablar. no digo que esté mal porque en otro momento de mi vida lo hice, pero a mí me gusta siempre el fogón, ¿no? Y para los que no gusta el fogón, saber que ahí está la praxis en términos teóricos. Los grandes temas están ahí. Lo otro es un solipsismo, un monólogo. No está mal. Hay monologuistas geniales. Pero los grandes debates teóricos políticos están donde están los otros, están las mayorías populares. Sí, Y que eso es la aparte, escuela, eso es la escuela en nuestra disciplina de lengua y literatura. digamos, cada vez lo vemos más difícil, digamos, desde la construcción mediática que se hace de los sectores populares y de siempre, digamos, de los discursos hegemónicos, de verlo como un otro súper alejado. Yo un poco veía, me llamaba la atención ahora con esto del coronavirus y el conteo, viste, diario de casos, como en su momento cuando en Capital, en algunos barrios populares, empezó a haber un contagio mayor, el discurso totalmente ajeno, viste, que surgía de los medios diciendo, bueno, está allá, y después, bueno, llegó acá, y pensando más en Capital, que es un bar, digamos, lo tenés a 5 cuadras, no es que hay una enorme frontera, y que un poco, digamos, te muestra de nuevo lo mismo, como los discursos de Sarmiento para acá, si querés, son iguales, digamos, están ellos, estamos nosotros, y si se quiere la escuela, obviamente sigue siendo uno de los espacios que tanto les molesta porque de alguna manera permite esto, digamos, o muestra esto, muestra que no, que esa división no está. Ahí preguntaban en comentarios algún libro que recomiendes de crítica o teoría literaria que haga una lectura un poco como la que venimos haciendo desde acá, si se te ocurre alguno. Ah, bueno, todos los estudios latinoamericanos de los 60 para acá, Cornejo Polar, bueno, David Viñas acá, en Uruguay Ángel Rama, eh, yo creo que permiten repensar. Yo soy muy crítico para otra charla, de toda la teoría literaria de los 90, posmoderna, postestructuralista, eh, y que abona en algunas lecturas de Derrida, de Barthes, que yo en mi tesis eso que me parece, inclusive en términos políticos, peor que la sociología de la cultura y de la literatura que hace Sarlo y Punto de Vista, si bien creo que Punto de Vista crea las posibilidades ideológicas de una especialidad, como le conocemos de la crítica literaria, ¿no? Que no piense la cultura nacional, los libros en términos de fuera
un mercado restringido. Pero bueno, creo que hoy aburriríamos hablando de eso. Para otra charla hablamos de teoría Bien, literaria, que es un tema que me apasiona, ¿no? Que me sigue bien. apasionando. Esperemos poder ya armar la presencial, esa que ya no sea así, sino capaz encontrándonos en un aula. Bueno, de nuevo agradecerte el tiempo, la banca para sumarte. Nada, sirve, digamos, tener siempre presente estas discusiones, estos debates, recuperarlos, traerlos. Así que de nuevo agradecerte, comentar también un poco lo charlamos, la charla va a quedar grabada seguramente, así que también se va a poder compartir con la gente que no haya podido sumarse a la transmisión y bueno, un abrazo nuevamente. Bueno, Pedro, un abrazo y a todos los compañeros y compañeras que hicieron esto posible, ¿no? Ni hablar. Para seguir hablando. Y quiero decir una última cosa que, ya que hablamos tanto de la educación, hoy muchos argentinos están morfando porque hay maestros y maestras que están yendo a la escuela a armar el morfi, la olla, y eso es la escuela también, ¿no? Sí, ni hablar. No nos metimos en ese tema, pero también hay muchísimo ahí, digamos, la escuela no es solo los contenidos, sino la patria, digamos, se la encuentra muy fácil en cualquier escuela, en ese laburo que vos comentás, que hoy lo vemos en todos lados, totalmente. Bueno, Mariano, abrazo Bueno, grande. Nos estamos hasta la hablando. próxima. Adiós.